Asailandia se llama así porque asaí es una fruta pequeñilla que dan unas palmeras y que en un río que había en aquella ciudad había muchos asaí. Entonces los pioneros que llegaron allí vieron tanto asaí y dijeron Asailandia, Asailandia. Esa ciudad nació porque justo al final de la dictadura brasileña se empezaron a crear proyectos de desarrollo de megalomanías tremendas. Y en el sur del estado de Pará y en el norte de Brasil, en el sur del estado de Pará, que es en el estado donde desemboca el Amazonas, aparecieron unas minas de hierro en una ciudad que se llama Carajás. Entonces salió el proyecto Grande Carajás, que era la explotación de hierro. Sacaban el hierro y había que llevarlo para exportar la materia prima bruta. Entonces hicieron un ferrocarril que salía de Carajás, pasaba por unos puntos determinados, ese punto, uno de ellos era Asailandia, e iba hacia los puertos del norte del estado de Maranhão, en Brasil, que para la exportación, como siempre, pues a Canadá, Japón, Alemania, Estados Unidos. Siempre comemos las materias primas del llamado tercer mundo, del sur. Junto a eso, en esa época, había que hacer el entronque del sur, de la capital, con el norte. Y se creó una carretera que unía Brasilia con los dos puertos principales del norte, en el estado de Pará, en Belén, y en el estado de Maranhão, en San Luis. Justo en el punto donde esa bifurcación se hacía era Asailandia. Ahí comenzaron a llegar personas que venían huyendo de la miseria, con la gran promesa de el dorado de los Carajás, de creer que allí iba a haber una alternativa. Es una región que es la puerta de la Amazonía, de la región amazónica. También la explotación de la madera, el abrir pastos para el ganado, que es el proceso. Primero coges la materia de ley, después abres pastos para el ganado, y junto a eso la cuota de hierro que quedaba en Brasil, que quedaba en aquella región, propició la creación de siderúrgicas, que muchas de ellas se afincaron en Asailandia, y se creó un polígono industrial. Venían también las grandes fortunas del sur, pensando que allí iban a poder enriquecerse rápidamente por aquella explosión de desarrollo que se prometía. Y se creó una ciudad donde la vida no valía nada, donde si tú me molestabas yo podía contratar a un pistolero y matarte por el equivalente ahora a unos 10 euros, y te mataban y no pasaba nada. Una ciudad sin ley. Era una ciudad sin ley porque en aquel momento, porque Brasil es tan grande, que el brazo del Estado era muy difícil todavía que llegase. Todo ese proceso de creación de las estructuras judiciarias, policiales, limpias, no corrompidas, es difícil. Y entonces ahí era un hervidero. ¿Y qué situaciones humanas había en este contexto urbano? En este contexto urbano, pues era las grandes mansiones por un lado y la miseria más miseria, casitas de barro, casitas de madera, niños que estaban todo el día en la calle tirados, mujeres que se pasaban la vida, como se dice allí, catando piojos, quitando los piojos de los hijos, porque no había otra alternativa. Y había agua cuando había agua, había luz cuando había luz, no hay saneamiento básico, todos los desagües de las casas pasan por la calle y tú los pisan las moscas, los pisan las cucarachas, te vienen a ti. Este era Usted llegó sin hablar la lengua y ha explicado en diversas ocasiones que durante el primer año, cada mañana al levantarse, pues tenía que llorar antes que salir y coger fuerzas. ¿Tan dura era la realidad? La realidad muy dura, y sobre todo lo que era más duro para mí, más que era la realidad, era la impotencia. Es decir, bueno, ¿qué pinto? Una mujer de 50 años que sí, había trabajado y que se había dedicado a sus hijos, que había trabajado en una clínica, como auxiliar de clínica, luego como gerente, pero
¿qué pinto yo aquí? ¿Qué puedo hacer? Esa impotencia inicial te podía llevar a una depresión. Entonces, lo mejor era tomar esa tristeza o ese miedo en la mano y decir, bueno, vas a llorar. Cuando acabes de llorar, un cuartito de hora, te duchas y a la calle a ver qué se puede hacer. Que era lo que me habían mandado a hacer los combonianos. ¿Y qué empezó a hacer? ¿Usted empezó a conocer gente, juntar esfuerzos? Empezaste a conocer gente, empiezas a escuchar que hay gente allí que no está conforme con aquella situación y que está decidida a hacer alguna cosa. Y entonces nos juntábamos, durante un tiempo nos juntamos en casa de uno, en casa de otro, y como el valor de la vida, que veíamos el valor de la vida era tan poco, te mataban por un quilla, no había sanidad, no había... Era tan miserable que era la primera cosa. Para tener derechos, primero tienes que tener vida. Y la vida pasa por comer, y por comer todos los días, y pasa por tener sanidad, y tener sanidad con una cierta seguridad, y pasa por tantas cosas. Entonces decidimos crear el Centro de Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos en aquella ciudad. Y así comenzó la historia. La dignidad pasa también por tener papeles, porque mucha gente, no sé si decir que no existía. No existía. En esa época... Teóricamente el registro al nacimiento era gratuito, pero no era así en la realidad, ¿no? Y ustedes lucharon y consiguieron cambiar leyes, ¿no? Cambiar leyes en Brasil. Es increíble porque cuando dices eso te imaginas que teníamos allí detrás de nosotros un y nada de eso. Éramos, como nos decían ayer, sois 4 gatos pingados. Y éramos 4 gatos pingados, esa es la verdad. Porque cambiaron cosas. Pero se cambiaron cosas. Se cambiaron cosas porque yo creo que cuando crees que puedes, puedes. Entonces, vimos que las estadísticas en Brasil no eran verdad. Te decían, están escolarizados el 80%. Mentira. Pero si no están registrados, si no existen. Y tú para entrar en la escuela tienes que tener el registro de nacimiento. El trabajo... Pero si es mentira. Si tú para tener una cartera sin nada, ¿cómo se dice? La cartera de trabajo, el permiso de trabajo, el carnet de trabajador, tienes que tener el registro de nacimiento. Y en 2 meses, yendo por todas las comunidades, con los comunianos, con la gente de la calle, documentamos 5.000 personas sin registro de nacimiento. Que oficialmente no existían. Que no existían. Y con ellas nos fuimos al promotor de justicia y con la ley brasileña, con la Constitución brasileña. No teníamos más armas. Que decía entonces que cualquier persona que ganase menos de 2 salarios mínimos tendría derecho al registro de nacimiento gratuito. Pero los corruptos de turno, los sinvergüenzas que no dudan en eliminar al ser humano en su provecho, cobraban. Claro, si yo no tengo que comer todos los días y dar de comer a mis hijos, o sacar un papel, yo doy de comer a mis hijos. Si además muchas veces no tenías ni eso, malamente ibas a registrarlos. Entonces nos fuimos al promotor de justicia y le dijimos, oiga, la ley dice esto, el señor es su obligación cumplirla. El primer día hasta se rió de nosotros. El segundo día fuimos con 3 personas, al segundo día fuimos con 5, al siguiente fuimos con 10, al siguiente con 20. Y así les dijimos, oye, aquí tienes el dossier, podemos venir con 5.000. O tú cumplas lo que dice la ley o atente al escándalo que se va a montar. El promotor ahí llamamos al juez, que el juez era una buena persona, muy amiga de la gente, que nos ayudó muchísimo. El doctor Edilson Caridad de Rivero, y con ellos, con toda la oficina de la promotoría, con toda la oficina, nos íbamos por los pueblos a hacer oficinas ambulantes de registro de nacimiento. Eso se corrió por el Estado. Otra gente empezó a hacer lo mismo. Se corrió por toda la federación y entonces hubo un gran movimiento que consiguió que la Constitución fuera modificada y en este momento es un derecho universal y gratuito y se cumple. Es en este momento que ustedes trabajando en el tema de los papeles que, no sé si por casualidad, descubren una realidad. La realidad del trabajo esclavo. Sí. Esclavos en Brasil.
gente como en las colonias, como en África, como tiempos pasados. Bueno, hay una esclavitud de aquellos tiempos y la esclavitud moderna. La esclavitud moderna, que por otro lado no existe solo en Brasil. Tenemos ahí Bangladesh, tenemos una noticia que me llegó ayer de la India, donde marcas españolas reciben el trabajo realizado por esclavos, en este caso por esclavas, que trabajan de 16 a 18 horas diarias en unas condiciones infrahumanas, y nosotros compramos nuestra ropa porque es un euro, dos, tres más barata, que proviene de Europa. Miramos hacia otro lado. Y miramos hacia otro lado. Somos todos responsables de lo que está pasando. Y estábamos allí en el Centro de Derechos Humanos, que era una casina que nos habían dejado, y de repente yo estaba haciendo no sé qué papel, no sé qué estaba haciendo allí, y llegaron tres personas que tienen nombre, caras, imagen, rostro, que tienen mi misma sangre, que tienen mi mismo corazón. Se llamaban Deusdete, se llamaban Francisco y se llamaba el señor Antonio. El señor Antonio era un señor de unos 65 años que podría pasar aquí por un señor de 80, 85. Y los otros eran unos chavales jóvenes, de tu edad más o menos. Y me empezaron a contar una historia. Estaba sola y me empezaron a contar una historia. Y la historia era que habían estado, venían huyendo de la miseria, como era habitual, venían huyendo de la miseria y alguien, un capataz, les ofreció un trabajo en una facenda, una hacienda, un terreno. Una hacienda, un terreno, una finca, una cosa. Y que les iba a pagar tanto y que todo facilidades. A estos señores se llaman allí en Brasil los gatos. Los gatos porque son los que cazan los ratones. Los ratones son los trabajadores. Y entonces los llevó, cuando llevaban trabajando 2 meses, oye, danos el dinero que tenemos que mandarlo para la familia, páganos. Y le dijeron, ¿cómo que os pago? No, mira, entonces cogieron una libreta y en esa libreta iban apuntando todos los gastos. Quiere decir, por comer, compraste comida, arroz, tanto. Por las botas que llevas para ir a cortar, a desbrozar la selva, tanto. El azadón con el que trabajas, tanto. El tabaco que fumas, tanto. El no sé qué, tanto. Solo que además de cobrarles eso, además de eso, los precios allí son supervalorados. Porque además no puedes comprar nada más que allí, que es la cantina del patrón, del terrateniente, que hace negocio también con eso, y cuando sumaron todo eso, al final la deuda era mayor que lo que les habían prometido pagar. Con lo cual, lo que les dijeron fue, oye, o sigues trabajando hasta pagar esta deuda, que nunca iban a poder pagarla, puesto que siempre tenían que comer, siempre tendrían que trabajar, nunca iban a poder pagarla, o la pagas o te matamos, elige. Entonces quedaron callados, por la noche se fueron a sus redes, a su cuchitril. Normalmente duermen... Porque ¿en qué condiciones vivían o viven estas personas? Normalmente son unos barracones, son unos palos de madera, encima ponen una lona negra, la famosa lona preta de Brasil, una lona negra, y cuelgan unos clavos y ponen unas redes, y allí es donde viven. Donde viven, llueva, y cuando llueve allí llueve, haga sol, haya mosquitos, animales, y trabajan todo el día, 16, 18 horas, lo que haga falta, sábados, domingos, y duermen allí. ¿Trabajando en carbón? En este caso concreto era en desbrozar la selva, y hacer cercas para delimitar las tierras, en este caso. Ellos me contaron esa historia y me dijeron, y entonces escapamos. Escapamos, estuvimos 3 días corriendo por la mata, campo a través, y escuchamos unos caballos y unos perros. Y dijimos, ahí vienen, porque en esta facenda había pistoleros. La facenda era del señor Miguel Resende. Conocemos el elemento. Y cuando iban corriendo, los 2 más jóvenes consiguieron esconderse, pero el señor Antonio no pudo.
Entonces, cuando llegaron los pistoleros, le dieron una paliza con las carabinas, echándole los perros encima, etcétera, etcétera, etcétera. Solo no lo mataron en aquel momento porque sabían que los otros dos los habían visto y sabían quién era. Y que como se habían escapado y no los encontraban, podrían denunciarlos. Ellos esperaban que los pistoleros se marchasen, cogieron al señor Antonio, vinieron y comenzó el proceso de la denuncia de trabajo esclavo. Cuando nos contaron esto, yo quedé... Aquí tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y aquí ahí es donde nace un trabajo... Y ahí empieza a nacer el trabajo sistemático de la lucha contra el trabajo esclavo. Hoy día, esto que nos cuenta de hace 15 años, ¿sucede en Brasil? ¿Estas condiciones existen? ¿Hay gente que vive esclava en el trabajo? Porque sí. El trabajo de este centro de defensa de la vida y de los derechos humanos nos hablaba antes de lo conseguido en tema de papeles, pero también se ha conseguido mucho en este ámbito, ¿no? Yo creo que hasta este año, hasta este momento, Brasil podría ser un modelo de la lucha contra el trabajo esclavo, porque el trabajo fue fantástico, fantástico. Porque no era solamente el centro de defensa. El centro de defensa era una pequeña parte de un todo que englobaba a la Comisión Pastoral de la Tierra, que llevaba haciendo un trabajo brutal. Después de la primera denuncia de Casal Dáliga, se creó esta comisión que dedicó una campaña que la llaman de ojo abierto para no virar esclavo, para no convertirte en esclavo, en el que nosotros también participábamos. Después estaban Reporter Brasil, que eran unos periodistas que hacen un trabajo de divulgación, de investigación, de hacer las cadenas productivas, saber cuánta sangre hay detrás de lo que nosotros consumimos. Nosotros consumimos un jersey, ¿cuánta sangre hay detrás de eso? ¿Cómo funciona eso? Después se sumó también la OIT. Después se sumó el gobierno. Cuando Lula entró, asumió como una prioridad el acabar contra el trabajo esclavo. Pero ustedes recibieron premios del mismo Lula da Silva, ¿no? Personalmente. El Centro de Defensa recibimos 2 premios. Uno que nos lo dio Lula y otro que nos lo dio Dilma Rousseff. Entonces 2 veces fuimos... Usted ha dicho hasta hace un año, que está cambiando un poco... Este es el tema. Todo ese trabajo que liberó a 50.000 esclavos y que llevó a que no cayeran en la esclavitud otras muchas personas, por la educación, por la formación, por la información, por todo el trabajo que se hizo, por las fiscalizaciones. Y aquí quiero hacer un homenaje a unas personas de Brasil. Esas personas son las que forman parte de los equipos móviles de fiscalización. Esta gente profesionales son inspectores de trabajo que se dedican a esto. Entonces nosotros recibimos la denuncia, los llamamos y ellos van a los sitios y son los que se enfrentan con los facenderos. Muchas veces les cuesta la vida. Hace 20 días es el aniversario de 11 años que hace que a un equipo de estos, yendo a hacer una fiscalización, unos facenderos los mandaron matar y mataron a todo el equipo. Estoy hablando de 15 personas. Se los mataron a todos de una. ¡Pam! Hoy están en la cárcel los pistoleros que mataron, pero los facenderos están libres, porque la impunidad es el mayor choque. Y digo, esto que me preguntabas, que están cambiando las cosas, porque Dilma, la presidenta Dilma, que fue elegida con el voto popular, como fue elegido Lula, sin embargo está tomando unas decisiones económicas que se están alejando mucho del servicio al pueblo y está optando por el agronegocio, por las grandes plantaciones extensivas que favorecen el trabajo esclavo, en cualquier faceta. Se está optando por el crecimiento de la construcción. Porque Brasil aparece en los grandes foros como el gran florecimiento de la economía, ¿no? Un gran emergente, ¿no? Sí, es que la riqueza de Brasil es impresionante. Pero quizá retrocediendo en derechos humanos. Quizás retrocediendo en derechos humanos. Ahora mismo
Dilma nombró ministra de Agricultura a una facendera que es de las mayores enemigas, Katia Abreu, que es de las diputadas mayores enemigas de toda la lucha que desde el Ministerio Público hasta los inspectores de trabajo, hasta la Policía Federal, hasta las ONGs, estuvieron haciendo durante todos estos años. Fíjate, nosotros habíamos conseguido hacer una cosa, toda esta red de gente comprometida para luchar, que era publicar una lista sucia, que se llama allí, ¿no? Es una lista oficial donde cualquier persona que se ha demostrado que tiene trabajo esclavo aparecía en ella. Fulano de tal, tantos trabajadores esclavizados en tal sitio en esta fecha. Eso significaba que cualquier crédito que quisieran tener de la banca pública no podrían tenerlo, porque estaban en la lista, hasta que no regularizaran toda su empresa, toda su local, y tuvieran aquello, y otra fiscalización certificase, y entonces salían de la lista social y volvían. Como esta gente, que es multimillonaria, estoy hablando de dimensiones, pues de facendas como Media Asturias, por ejemplo. Yo lo refiero a mi tierra, como Media Asturias. O sea que tú coges Media Asturias y es de una familia. Un solo propietario. Esto es. Podrían no necesitar crédito, pero si el gobierno se lo da a bajo precio, cogen esos créditos para enriquecerse aún más. Bueno, esta lista impedía eso. Pues ya no se publicó. La última que tenía que haberse publicado ahora, ya la echaron abajo y ya no se publicó. Todas las fuerzas, todo este grupo de gente, claro, está haciendo desde el Ministerio Público, ya hizo una reclamación, la Comisión Pastoral de la Tierra ya mandó también otra reclamación, el Centro de Defensa, el Reporter Brasil, la misma OIT, todos estamos intentando no dar un paso atrás. Pero la situación ahora es de... Antes ha citado a Pere Casaldàliga, un referente espiritual de Iglesia para Cataluña, nuestro obispo en Brasil. Usted conoce, ¿ha sido también un referente para usted y para el trabajo que está haciendo el centro? Es un referente total para nosotros. Pedro Casaldàliga dice una cosa, que es que estas situaciones producen una indignación ética tan fuerte que si no la sintieses parecería que no eras humano, y que lo que no se entiende es que los demás que están alrededor no tengan esa misma indignación que los lleve a actuar. Y en esa indignación, en ese grito, nosotros tenemos como siempre en nuestras reuniones, en nuestras formaciones, tiene un poema que yo siempre leo y leeré, que dice así: malditas sean las cercas vuestras, las que os cercan por dentro, gordos, solos, como cerdos cebados, cerrando con su alambre y sus títulos fuera de vuestro amor a los hermanos. Malditas sean todas las cercas, malditas todas las propiedades privadas que nos privan de vivir y de amar. Malditas sean todas las leyes amañadas por unas pocas manos para amparar cercas y bueyes y hacer de la tierra esclava y esclavos a los humanos. Esa es nuestra motivación, ese grito, pero ese grito transformado en tender la mano, en que un trabajador esclavo, después de que se ve recuperado de su dignidad, te diga, es la primera vez que nos sentimos seres humanos. Eso da para continuar hasta que el cuerpo aguante. Usted está colaborando con Manos Unidas para difundir el trabajo de esta ONG de la Iglesia, participando, ha venido a Cataluña invitada por Manos Unidas para difundir un poco este mensaje. Usted dice que está en deuda con Manos Unidas porque les ha ayudado mucho a este trabajo. Estamos en deuda todos los que formamos parte del Centro de Defensa. Estarían en deuda, si es que se podría hablar, los trabajadores. Por el Centro de Defensa pasaron más de 10.000 chavales, niños y niñas,
que hoy no son trabajadores esclavos ni son prostitutas gracias al trabajo del Centro de Defensa. Y todo ese trabajo y mucho más que en este tiempo no se puede decir fue gracias a Manos Unidas. Manos Unidas creyó en nosotros cuando nadie creía. Éramos una cosa pequeñina, eso, los 4 gatos pingan. Y sin embargo, Manos Unidas apostó, y apostó fuerte. Apostó con dinero, con consejos, con formación. Fue allí varias veces, corrigió algunas cosas que nosotros creíamos que estábamos haciendo bien y que no se podían hacer así. Estuvo firme y fuerte a la nuestro, y todavía ahora que el 90% de los recursos que maneja el centro conseguimos que sean de Brasil, en su época fueron a través de Manos Unidas, nos va a apoyar de un proyecto que une el trabajo esclavo con la trata de personas y que el Centro de Defensa quiere abrazar para llevarlo para el frente. Manos Unidas para nosotros es la piedra angular sobre la que construimos todo un movimiento. Vamos terminando. Usted hace 5 años volvió aquí, su familia, sus hijos, sus nietos la reclamaban, pero continúa y visita periódicamente el Brasil. Por último, decíamos al inicio, Carmen Bascarán le gusta o se le llama Yaya Flauta. ¿Usted es una indignada? No, perdón, vamos a poner las cosas en su sitio. Yayo Flautas en general. En Asturias a las abuelas las llamamos güelas. Güelas. Y las güelas en diminutivo es güeli. Entonces yo sería una güeliflauta. Güeliflauta. Sí. Pero usted aquí continúa indignada, continúa denunciando. Aquí también se puede denunciar, no hace falta ir al Brasil. Un poco cómo ve la situación desde aquí, cómo continúa su activismo también desde aquí, desde Oviedo, desde Asturias. Claro que se puede denunciar, no es que se pueda denunciar, es que se debe denunciar, porque los mismos criminales, ese 1% que compra gobiernos, que a través de los bancos explota a los más pobres, que no son pobres porque nacieron pobres, son pobres porque alguien les roba lo que es de ellos, son los mismos aquí que allí, y por lo tanto hay que hacer esa lucha aquí y hay que hacer aquella lucha allí. Quizá la diferencia es que el punto de partida es diferente. Allí hablaba de que yo salía a la calle y pisaba los residuos, por decirlo finamente y políticamente correcto, porque si no tendría que decir otra cosa, y pisaba eso, o a un trabajador puede venir marcado con el hierro de marcar el ganado por el cuerpo porque pidió su salario, o cortada todo el hombro porque pidió su salario. Es el punto de partida, pero lo que causa estas situaciones de que en Cataluña, me decían hace poco, que creo que es el 33% de los niños están desnutridos, es algo así. Los mismos responsables son los de allí, criminales, es un terrorismo de Estado, es un terrorismo de las grandes corporaciones que están manejando el mundo, y funcionan igual allí que aquí. Entonces yo aquí, ¿qué hago? Poco para lo que el cuerpo me pediría, pero creo que ahora también es un trabajo el ayudar a mis hijos a tirar para adelante de sus hijos y a crear una nueva generación que tenga en la cabeza algo más que viento. Carmen, que por cierto, 3 de los nietos son catalanes y mi hijo vive aquí desde hace 20 años. Carmen Bascarán, le agradezco mucho su testimonio, que ayude a difundir también el trabajo de Manos Unidas y también pues que esté en contacto y continúe también vinculada a este centro de defensa todavía necesario en Brasil. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y lo que queráis y cuando queráis. Hasta otra. Hasta otra.